Mucha gente decía que no recibía una buena atención antes del gobierno Petro, que el problema de las EPS no es de ahora, sino de antes. ¿Y cómo cambian esas EPS con este decreto? ¿Van a hacer la misma función o cambia su estructura? ¿Qué pasa con ellas? Pues como dije antes, ¿no? Se vuelven como unos auxiliares de las entidades territoriales, porque realmente quienes van a tener, digamos, el mayor, no sé si la palabra es poder, pero sí la mayor coordinación y demás, van a ser las entidades territoriales, las secretarías de salud, las alcaldías y demás, y los hospitales públicos y lo que son o lo que vayan a ser esos CAPs. Las funciones que hoy tienen las EPS, que son muy importantes y que yo creo que vale la pena que me detenga ahí un poco para que la gente entienda por qué son importantes las EPS. ¿O qué hacen? ¿Y qué es lo que hacen? Quien se encarga de la responsabilidad de manejar el dinero en la casa. Entonces alguien aporta y aporta X cantidad de plata. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer esa persona encargada? Tiene que comprender y entender bien cuáles son las necesidades de esa familia, qué requiere la familia, qué requiere ese núcleo, ¿no? En términos de educación, si la requiere, de recreación, de salud, de alimentación, de vestidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero, ese panorama, caracteriza qué es lo que requiere, y de ahí, ¿qué hace? Va y sale y busca cuál es la oferta que hay, y quién me ofrece qué, para mis necesidades, para las necesidades de mi familia y para que me lo hagan al mejor costo y de la mejor calidad posible. Y hago los contratos, o esa persona hace los contratos. Una vez hace eso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues seguimiento a que eso se cumpla, y que se cumpla a tiempo y que realmente los servicios se presten de acuerdo a lo convenido. Y una vez se hace eso, pues paga las facturas. Y audita y revisa. Eso es lo que hace una EPS en el sistema de salud. Es exactamente lo mismo. Entonces, esa función, que es lo que nosotros técnicamente llamamos gestión integral del riesgo en salud, que eso pues es chino para mucha gente, pues es básicamente eso, es gestionar los riesgos que tiene ese núcleo de población en términos de salud, y ver quién le ofrece y le presta los mejores servicios y cómo los paga. Eso que lo hace hoy la EPS y se responsabiliza la EPS que corresponda ante cada uno de los ciudadanos del país, va a quedar disuelto, va a desaparecer y va a quedar en manos un pedacito del CAP, otro pedacito de la Secretaría de Salud, otro pedacito por allá perdido de lo que van a quedar siendo las EPS, ¿no? Que de todas maneras pues tiene unas funciones en lo que llamamos el nivel de mediana y alta complejidad, en los hospitales intermedios, en las clínicas intermedias y en las clínicas de más alta especialidad, pero desconectado de lo de abajo, del CAP, de los centros de atención primaria, entonces, o no claramente conectado. Entonces lo que a uno le preocupa de este decreto es que para el paciente, la ruta del paciente que llamamos no es clara. Primero yo me adscribo a un CAP, pero tengo que seguir afiliado a una EPS. Entonces, ¿quién se responsabiliza? ¿Dónde va a estar mi historia clínica? ¿Quién se va a responsabilizar de mi historia clínica? ¿Quién va a proteger mi historia clínica? Pero doctor Galán, ahí me surge una pregunta y es lo que le dije al principio. Algunas EPS eran muy buenas, pero otras EPS pues tenían muchos problemas y al liquidarlas todas esas personas pasaron a esas EPS y a muchas de ellas lo que pasó fue que las llenaron de personas sin la capacidad para poder atender a tantas personas. ¿Cómo lograr un sistema con EPS, pero no con esas EPS que mostraron que no funcionaban o que tenían un carácter clientelista, político o de mafia? Pues yo creo que lo primero es financiarlas bien. O sea, los recursos que tiene el sistema de salud, y eso fue uno de los logros de lo que ocurrió en 1993, fue mancomunar, o sea, unir todos los recursos posibles en una sola bolsa para distribuirlos equitativamente entre toda la población a través de las EPS. Entonces, pero eso se debe financiar bien. Al final son recursos públicos porque vienen o recursos del impuesto a la nómina, que es una forma de recurso público, o recursos de impuestos generales. Pero eso fue lo que se unió y eso es lo que está unido.
y es el 75% del gasto total en salud, que son recursos muy significativos, pero que no cubren la totalidad de las atenciones. Y ese ha sido un problema que hemos arrastrado desde el principio de la Ley 100. Porque la Ley 100 dijo muy claramente con qué recursos íbamos a financiar lo que estaba incluido en el plan de beneficios, pero no dijo con qué recursos íbamos a financiar lo que no estaba incluido en el plan de beneficios. Entonces, ahora tenemos un plan de beneficios mucho más amplio, tenemos pues todo un paquete muy integral. Colombia entrega un paquete de servicios competitivo y quizás mucho más grande que la mayoría que muchos países de Europa, por ejemplo, y por supuesto que de la región mucho más. Pero eso hay que cuantificarlo bien, y ahí hemos tenido un problema y no hemos logrado resolver eso. Los gobiernos anteriores buscaron mejorar la caja del flujo de recursos anual. Eso lo logró, pero la sostenibilidad del sistema, ese ha sido el reto, porque hay que incorporar nuevas tecnologías con periodicidad, y esas nuevas tecnologías y la innovación cuesta. Entonces, ese es un primer punto, o sea, cómo el sistema financia adecuadamente esas aseguradoras. Segundo, cómo les exige más y cómo les exige bien, y cómo regula adecuadamente y controla bien. Ahí hemos tenido problemas tradicionalmente con la Superintendencia Nacional de Salud. Necesitamos un fortalecimiento mayor técnico de una superintendencia que exija realmente, que entienda bien cómo opera una EPS y cómo debe cumplir su función, ¿no? Y necesitamos, por el otro lado, desde el lado de la prestación de servicios de las clínicas y hospitales, disminuir sustancialmente, ser mucho más eficientes en el manejo de los recursos. Y eso también lo tienen todos los sistemas de salud, y aquí no estoy y no voy a hablar de corrupción. Tenemos problemas de sobrediagnóstico, tenemos problemas de subdiagnóstico, tenemos problemas de duplicación de acciones, y todo eso es lo que llamamos en el sector desperdicio. Es un tema de gestión clínica, y es un tema que está cuantificado en Estados Unidos, que allá miden de todo, y lo cuantifican entre el 20 y el 30% del gasto total en salud. Claro. O sea, es mucha plata, es mucho recurso. Repito, eso no es corrupción, es necesidad de protocolos consensuados con los médicos, de guías médicas, de guías de procedimiento, de estandarización de procedimientos, para prestar muy buen servicio, pero de la manera más eficiente y al menor costo posible. Doctor Galán, y con este decreto, esa superintendencia va a tener las herramientas para poder ejercer un control real, no solo a las EPS, sino a los CAPS. No, yo me atrevería a decir que no. Primero, porque prácticamente no toca el tema. Okay. Segundo, porque todas las leyes siempre han tenido como un esfuerzo de que haya más, de que la superintendencia sea más policiva. Y lo que necesitamos es una superintendencia más técnica, más efectiva en lo que está haciendo, que tenga mayor conocimiento de la operación y lo pueda controlar mejor, que haga más asistencia técnica a las secretarías de salud, a los hospitales públicos, a las clínicas privadas, en general a todos, a las EPS, por supuesto. Pero eso no es lo que hemos tenido, desafortunadamente. Hay unos esfuerzos que se han hecho que son muy importantes, pero ahí tenemos un tema todavía muy importante por solucionar. Y ahí con este decreto no lo estamos viendo. Yo creo que una de las quejas más grandes que tienen los televidentes y todas las personas con las que uno habla sobre salud es que si tienen alguna enfermedad o necesitan un medicamento, tienen que interponer una tutela. Con este decreto eso se va a acabar, las personas van a poder decir voy a ir a donde me corresponde y no voy a tener que poner una tutela para que me puedan dar o mi medicamento o me puedan mejorar. Pues la tutela es una herramienta jurídica muy importante y de protección de los derechos y no debe desaparecer. Pero
Sin duda, pero eso no es la pregunta. Claro, no, la pregunta es si con el decreto... Si la tutela no es buena o mala, sino nosotros tenemos que tener un sistema de salud que no tengamos que acudir a las tutelas para que nos den un medicamento o para que nos atiendan en salud. Pues ¿Con este decreto se soluciona eso? Lo que uno ve es que las personas van a tener más dificultades para instaurar una tutela. O sencillamente, por lo que decíamos antes, no va a haber un solo responsable. Entonces, ¿a quién le instauro yo una tutela? A la porque no me están dando X cosa. No, ni un medicamento, no me están haciendo el procedimiento, lo que sea. Se lo instauro a la Secretaría de Salud, al CAP, al Centro de Atención Primaria, a la EPS o al reducto de EPS que quedó. ¿O a quién? ¿A la ADERIS? ¿A quién? Para terminar... Como no hay un responsable, pues entonces yo creo que ahí va a haber un problema grande. No se van a eliminar la posibilidad de que la población instaure tutelas o solicite tutelas o tenga que apelar a ese mecanismo, porque lo que uno está viendo con todo lo que he descrito es que eventualmente se pueden abrir más barreras de acceso a la prestación de los servicios de salud, y en la medida en que haya más barreras para las personas, más posibilidades de que yo me queje, de que yo haga peticiones, de que yo haga reclamos y de que instaure una tutela. Y para terminar, ¿yo voy a quedar inscrita, usted, a una EPS o dónde voy a quedar inscrita o cómo van a operar las EPS? Porque usted me está diciendo que no va a haber un responsable, pero si yo estoy inscrita a cualquiera de las EPS, ¿a esa no es la que yo tengo que demandarle mi tratamiento o mi medicamento o dónde voy a quedar inscrito? Es que yo voy a estar inscrito a un CAP y afiliado a una EPS. Entonces, en teoría, yo no pierdo la afiliación que hoy tengo, ¿no? Si esto evoluciona como se ha dicho, yo voy a tener que seguir afiliado. Bueno, si quiero cambiar de EPS, pues me cambio de EPS, pero voy a seguir afiliado a una EPS, pero al tiempo estoy adscrito a un centro de atención primaria. Eso es un trade-off, o pues no un trade-off, sino una circunstancia que pone en duda esto cómo va a operar. Para el usuario y el paciente. Entonces, ¿a quién tutelo? ¿Al CAP? ¿O a la EPS? ¿O a ambos? ¿Y quién me va a responder? Porque al final entonces ahí pueden decir como coloquialmente decimos, ¿no? Se van a empezar a botar la pelota. Pero ¿cuál es esa relación entre la EPS y la CAPS? Mejor dicho, van a trabajar las CAPS con algunas EPS o las EPS van a trabajar con todas las CAPS del país. ¿Cómo va a ser eso? Porque hoy en día, pues cada EPS tiene sus prestadores de servicios, pero si estos CAPS son de los municipios, ¿cómo va a ser la EPS para poder ordenarle a las CAPS que hagan esto o otra cosa frente al paciente? Las EPS no pueden, porque uno, en teoría, lo que está planteado en el decreto es que uno entraría por el CAP y el CAP decide si lo envía a otro nivel, pero a otro nivel de atención, con el cual la EPS tendría la relación. Es la EPS la que se relaciona con el nivel de mediana y alta complejidad, y en teoría, de acuerdo al decreto, es esa EPS la que tiene que gestionar la salud de la persona entre el nivel de mediana y alta complejidad. Y el rol de la ADERES, que va a ser el pagador al final de la jornada, porque es el que va a girar la plata. Por eso que llaman el giro directo. Entonces, en teoría, la EPS no va a tener función de manejar la plata. ¿Cuánta plata va a manejar el ADERES según este decreto? 94 billones de pesos a fecha de hoy. ¿Y el ADERES tiene la capacidad, la infraestructura para manejar todos esos recursos y que esos recursos lleguen a cada uno de los municipios? No. La ADERES fue creada como una tesorería y la quieren convertir en algo que llaman un banco. Y ahí hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. O sea, la analogía que uno hace es como si la Tesorería General de la Nación se encargará ahora de administrar los recursos y gestionar los trámites y los pagos de toda la administración pública, ¿no? O sea, es como decirle, una tesorería tiene una función muy específica y la ADERES fue creada para ser una tesorería, ¿no? No para
ponerle una serie de funciones que tienen que ver con ser operador de seguridad social y con ser una especie de banco que hasta eventualmente pueda hacer créditos. Entonces, eso uno dice, si difícilmente tiene la capacidad de suplir las funciones de pagador que tenían las EPS y que eventualmente eso pueda ser más bien una fuente de problemas, lograr ello, ahora le quieren dar más funciones y llevarla a ese otro escenario en donde uno dice, bueno, pues no nació para eso, y en el camino primero hay que preguntarse si vale la pena que haga eso. Y segundo, si va a ser capaz de hacerlo, pues lo más probable es que no. Doctor Galán, pues muchas gracias. Nos deja muy preocupados a los televidentes, a los que nos están viendo en el día de hoy, porque no sabemos qué va a pasar con la salud. Y lo más triste es que, pues, lo que vemos es que el riesgo que estamos teniendo los colombianos es muy grande y que uno no ve luz al final del túnel. Esperemos que esto salga de la mejor forma posible y que las reglamentaciones salgan mejor o que se caiga el decreto si es tan dañino como usted nos cuenta en el día de hoy. Por eso, a todos los que están viendo, ojalá nos dejen sus mensajes y nos contesten. ¿Ustedes creen que este decreto sirve o no sirve?